13 minutos. Abríamos nuestros titulares el día de hoy con la información internacional, con la que prácticamente todo noticiario en el mundo estaría abriendo el día de hoy, que es la muerte de la reina Isabel II, la reina de Inglaterra. Tuvimos ya la ocasión de conversar con Carlos Fuente Lafuente, quien es una autoridad en temas de protocolo, generalmente consultado por Televisión Española, Antena 3, Telecinco, La Sexta, 4 Televisión, CNN, y en varias ocasiones nos ha acompañado en el programa. Bueno, tenemos a dos invitados en esta parte. Vamos a dar la bienvenida al profesor Rafael Arraiz Luca. Él es historiador, escritor, poeta, ensayista. El doctor Arraiz Luca es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Profesor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román. Un gusto saludarle. Igualmente para mí. Muy amable. Y tengo en la otra línea al embajador Emilio Figueredo, abogado, profesor de Derecho Internacional, fue embajador en Naciones Unidas. Embajador, ¿cómo está? Buenos días, Román, ¿cómo estás? Saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias a ambos por atendernos esta mañana. Emilio, comienzo con usted. ¿Por qué no hablamos de la importancia de la figura de la reina? Sí, claro, para Reino Unido, claro que para la Commonwealth, claro para Europa, pero para el mundo. Bueno, yo creo que el caso de una reina que estuvo jefe de Estado del Reino Unido por 70 años y que ha tenido bajo 15 primeros ministros, es una muestra importantísima de estabilidad política, ¿no? Yo creo que más allá de las pasiones, esos regímenes como existen en Inglaterra, en España y en Italia en diferentes formas, le dan una cierta estabilidad a la democracia de esos países y que pasan más allá de los avatares de la política que se expresa justamente con la selección de los primeros ministros. Yo creo que es un sistema muy inteligente. También lo tiene Dinamarca, ¿no? Yo creo que es una fórmula muy buena y esto existe desde hace 400 años y ha funcionado. Por eso es que a veces es un poco ridículo cuando ve a alguna gente que critica que el nuevo rey Carlos III no fue electo por el pueblo. No, es justamente un sistema de balance de poder que me parece que es una fórmula que cuando se puede hacer es muy eficiente. Claro. Tengo, como les decía, en línea al profesor Rafael Arraiz Luca. Profesor, la relación ya directamente con no solamente con América, como planteamos, particularmente con Venezuela, que sepa yo, que entienda yo, tuvo contacto directo con dos presidentes, la reina Isabel, con Carlos Andrés Pérez y con Hugo Chávez, ¿no? Sí, y miembros de la Casa Real que hayan visitado Venezuela, su esposo, el príncipe consorte, vino en 1962 y lo recibió Rómulo Betancourt. Venía en un avión, estaba haciendo una gira por América Latina. Y el príncipe de Gales, hoy en día Carlos III, que yo sepa, ha venido 2 veces a Venezuela. En 1981, la corona británica auspicia una red de colegios en el mundo entero que se llama Colegios del Mundo Unido. Y en Barinas, aquí hubo, no sé si está vigente, un colegio, y él vino a la inauguración. Y después, en 1989, gobernaba Carlos Andrés Pérez, vino a Guayana. Esos han sido los contactos que yo recuerdo. Quería añadir algo a lo que venía diciendo Emilio. Sí. Y es que ese sistema, esas democracias parlamentarias que a la vez, paradójicamente, son tremendamente eficientes y tienen un rey o una reina, esos reyes o reinas no ejercen el poder. Es decir, la política la lleva el primer ministro que emana del poder parlamentario. Son figuras simbólicas y lo que decía Emilio, que representan la continuidad, la unidad nacional. En ese sentido, la reina Isabel ha sido un ejemplo histórico, porque no solo han sido 70 años, sino que le ha tocado enfrentar momentos sumamente difíciles y los sorteó con gran habilidad e inteligencia, ¿no? Claro. Emilio, ¿qué implicaciones puede tener esta muerte para Reino Unido? Porque como bien decía el profesor Arraiz Lucas, son 70 años, es mucho lo que ha ocurrido en el mundo, particularmente en Reino Unido, pero si nos concentramos hoy en Reino Unido, bueno, forma parte de la crisis general que se vive en Europa y en el planeta, pero con la particularidad que vienen del Brexit, que es muy, muy reciente, y además con un cambio de gobierno y gabinete, ¿no?
Bueno, por cierto, el último acto de la reina Sí, fue recibir a Liz Truss. a la nueva primer ministro. Claro. Se veía frágil, pero se veía en plenas condiciones. Sí. Lo interesante es el mecanismo, el protocolo, porque el rey Carlos III fue designado antes del entierro de la reina. Ujú. De inmediato, claro, para que no haya ni un segundo sin que el rey no tenga una cabeza, ¿no? Vaya momento entonces, Emilio, que también le toca asumir a Carlos III, con todo lo ya dicho y en un momento post pandemia y de plena guerra de Rusia, de la invasión rusa en Ucrania. Sí, Carlos III es un hombre bastante experimentado y como príncipe de Gales ha tenido oportunidad de moverse por el mundo entero. Por cierto, él estuvo, como dijo antes, estuvo aquí en Caracas y hubo una cena de gala en la Casona, en la cual tuve oportunidad de conversar con él. Yo quisiera solamente agregar, porque ayer tanto Charles Brewer Carías como Karen Explora, Karen, su hija, a través de su cuenta, compartieron lo siguiente y yo me permito leerlo para todos. Anécdota. Dice acá, 1 de abril 1991, probando pijiguao y cocura con el ahora rey Charles cuando vino a Venezuela. Es una fotografía que tiene a Charles Brewer Carías y al príncipe Carlos, hoy Carlos III, rey de Inglaterra. Dice... la anécdota fue narrada por Ricardo Blanch, compañero de estudios de medicina, y dice, a propósito del nuevo rey de Inglaterra, mi papá siempre recordaba con especial afecto cuando él era el primer gobernador del recién creado estado Amazonas en 1989. Le tocó recibir y atender por casi 2 días la visita del príncipe Carlos. En esa tarea lo acompañó el ministro Charles Brewer Carías, quien era explorador, conocedor de la zona, inclusive fue el descubridor del Sarisariñama. Al regreso en la tarde, después de haber recorrido varios sitios, estaban descansando en uno a Churuata y el príncipe Carlos estaba de espaldas, dice la nota, sirviéndose un trago y mi papá, dice esta persona, llama a Brewer Carías, pero por su nombre, Charles. Y el príncipe se voltea hacia mi papá y le dice, yes, doctor. Mi papá se cortó un poco y le dijo que llamaba a Brewer Carías. Todos rieron del episodio. Mi papá quedó gratamente sorprendido de la sencillez del príncipe y las fotografías son muy, muy curiosas de Charles Brewer Carías con el hoy rey Carlos III. ¿Algo que agregar, profesor Arraiz Luca, a propósito de este episodio de la muerte de la reina de Inglaterra y la llegada de Carlos III? Bueno, lo interesante es que también me parece que es interesante que ella haya participado del protocolo establecido, ¿no? Uh-huh. Del London Bridge, que Sí. fue como se le llamó en código a esto, ¿no? Y bueno, de modo que la monarquía no deja nada al garete, no deja cabo suelto, es una institución milenaria, o 7 siglos por lo menos tiene Inglaterra, de modo que pensar que pueden haber unos cambios muy drásticos con la llegada de Carlos III, yo creo que es una ilusión, es decir, ahí hay una continuidad, lo que sí va a haber es un cambio de estilo, obviamente, ¿no? Pero también creo que hay mucha gente que lo subestima a él y creo que es un error, es un hombre, primero 73 años, ha viajado por casi todo el mundo, es imposible que no tenga una gran experiencia para el manejo de su tarea, que por cierto, su tarea no es gobernar, su tarea es representar la unidad nacional dentro de esa cosa maravillosa que es Inglaterra, que es el teatro, ¿no? Inglaterra es el teatro isabelino, él está interpretando su papel, ¿no? ¿Coincide Emilio Figueredo? Totalmente, además es un hombre formado, por cierto coincidimos paradójicamente en el mismo tiempo en la Universidad de Cambridge. Él era más joven que yo, pero estuvimos allá y un tipo muy formado, muy jovial y bastante inteligente. Bien, Rafael, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchísimas gracias, Román. Muchas gracias a ti, Román. Creo que la gente va a ver con mucha atención de nuevo la excelente serie de Crown. Sí, exactamente. Así es, así será. Rafael Arraiz Luca es historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Y Emilio Figueredo es abogado, profesor de Derecho Internacional, embajador en Naciones Unidas. Nos han acompañado gentilmente. Hay una última entrevista, la vamos a hacer luego de escuchar algo de buena música, y es con Valdemaro Martínez, que está